¿Has sentido la necesidad de escapar a la naturaleza? En este capítulo te explicamos por qué y cómo lograrlo desde tu casa. Acompáñanos. El ser humano ha vivido toda su historia en una estrecha relación con la naturaleza. Y es a través de esta relación que nos hemos formado como especie. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo cada vez más personas viven en grandes ciudades, para las cuales no estamos fisiológicamente ni psicológicamente adaptados. Este déficit de naturaleza o este distanciamiento de ella genera una serie de problemas tanto físicos como psicológicos. Es por esto que el día de hoy tenemos como invitada a Catalina Helves, psicóloga con quien hablaremos de los trastornos por déficit de naturaleza, el efecto que tiene el contacto con ella y cómo podremos desde nuestras casas beneficiarnos de las maravillas del contacto con un entorno natural. Acompáñanos. Ahí estás. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Catalina, muy bien, ¿y tú cómo estás? Perfecto, emocionada aquí por hablar con ustedes. Qué bueno. Bueno, Catalina, con tu presencia vamos a dar inicio al programa del día de hoy, así que a nombre de la Municipalidad de Peñalolén y de nuestra alcaldesa Carolina Leitao, te damos las gracias por tu disposición, por tu tiempo y por compartir con nosotros también estos conocimientos, ¿cierto? Que quizás son muy intuitivos para algunos que han sentido esto que yo les comentaba antes, pero que no saben el por qué o quisieran también saber más al respecto. Para partir, me gustaría si te puedes presentar, contarnos un poco a qué te dedicas y hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hablar hoy. Ya, perfecto. Mi nombre es Catalina Gelves Arenas, soy psicóloga clínica casi toda mi vida. Actualmente estoy incursionando en el área de la psicología ambiental por las grandes repercusiones que tiene en las personas, que vamos a hablar más adelante. Eh, y eso, estoy muy emocionada, quiero agradecerles a ustedes por darme la instancia de conversar con ustedes y a ver si puedo ser de ayuda o si quieren podemos contestar algunas preguntas en algún momento. Yo feliz. Bueno, Catalina, me imagino que tú, al igual que muchos de nosotros, te ha tocado estar en confinamiento durante este periodo, Sí, claro. ¿cierto? Eh, Chuta, ahora Qué te ha estamos tocado ver ahí empezando. con tus pacientes? ¿Cómo se ha vivido en general esta pandemia? Bueno, eh, comencemos con los datos actuales, ya vamos a dar una pequeña mirada. Lo que se ha visto actualmente es que una de cada cuatro personas posee una enfermedad mental, ya una enfermedad mental con la que tiene que vivir toda su vida. Esto quiere decir que es crónica. Ujú. Ya el 80% de las enfermedades se ha descubierto que son heredables. Lamentablemente, con el tiempo nos hemos dado cuenta que genéticamente se puede traspasar a los hijos. Ya las más comunes son la esquizofrenia, la bipolaridad. En última instancia está la depresión, lo que es bastante raro porque mucha gente pensaría que la depresión es un poco más heredable, pero no, no es así. Y luego está la ansiedad y la epidemia del siglo XXI, antes de que pasara lo del coronavirus, era el estrés. ¿Ya? El estrés es una de las enfermedades más potentes que hay hasta el día de ahora, ya mentalmente hablando, y con el tema del confinamiento, es un boom, ya se triplicó. Las consultas a los psicólogos se multiplicaron exponencialmente. Al parecer, en cuarentena, las personas se dieron cuenta que todo lo que es mente, que no solamente está el físico, que también está el bienestar mental, es un ámbito importante, sobre todo para las personas que tuvieron que trabajar en la casa o tuvieron que hacerse cargo de sus hijos, que también tenían que estudiar desde la casa, y Ujú. ha sido un caos bastante grande la autorregulación de las emociones. Ya, así que ahí se han incrementado las preguntas al psicólogo, qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo en la casa. En verdad me siento muy ansioso, no he podido dormir bien en las noches, cambié mis hábitos alimenticios.
etcétera. Oye, Catalina, pero bueno, como tú mencionas, esto es un problema que viene arrastrándose hace tiempo ya y que se acentúa con la pandemia. Pero, Ujú. ¿cómo ves tú? ¿Cuál es el problema actual? ¿Cómo, entrando un poco en la materia, ¿cierto? ¿Cómo la desconexión con la naturaleza nos afecta? ¿Ya? Y cómo ha sido esta transición, ¿cierto? Desde que éramos seres humanos que vivíamos completamente en un ambiente natural a la situación actual donde yo creo que, bueno, la mayoría seguramente de lo que nos están viendo viven en alguna ciudad. Claro. Chuta, a ver, otros datos primero, antes que todo, ¿Ya? la, el movimiento de la gente o de la masa hacia la ciudad ha sido tremenda. Ya Ujú. partamos por eso. 7.000 personas aproximadamente viven en Santiago, Wow. ya solamente en las ciudades. Somos 18.000 personas, 18.000, 18 millones. 18 millones, exacto. 6.000 millones. Para que se den cuenta de la magnitud de los movimientos. ¿Por qué han pasado estos movimientos de personas? Claramente por buscar servicios, mejores servicios en la medicina, en todo lo que sea seguridad, como los centros policiales, Claro. educación, etcétera. Ya ese ha sido el principal motivo del movimiento de las masas. Ahora, en ese momento, como dije al principio, la psicología ambiental está recién partiendo, ¿ya? Porque Ujú. nadie pensó que iba a haber repercusiones tan negativas para el cuerpo, para la mente de las personas, el hecho de desconectarnos de forma tan súbita de la naturaleza. ¿Ya? Dentro de toda esta investigación que se ha hecho en base a naturaleza humanos, han habido grandes mentores. Uno de ellos es King Lee, que es un japonés, Ya. ¿ya? Él es un experto de medicina forestal y él se dio cuenta él fue uno de los primeros en darse cuenta de lo nocivo en el estrés, ¿ya? Que muchas veces en algún momento la desconexión con la naturaleza puede ser uno de los grandes indicios o uno de los por qué partimos con estos sentimientos ansiosos, estresores, etcétera. Ahora, el estrés no es algo que se tenga que mirar a la ligera, ¿ya? El estrés significa movimiento de sangre desde algunos de los órganos vitales, como son el estómago, también de la piel, para guiarlos hacia los brazos o las piernas, para defendernos, porque eso es el estrés, otra vez la naturaleza dentro de la evolución, ¿ya? El estrés antes existía para eso, para que nos alejáramos de algún depredador, ¿ya? Juntábamos toda nuestra energía, todo el azúcar, que es energía en el cuerpo, y la llevábamos a las piernas para salir corriendo. Pero ahora nos encontramos con que el estrés dura más tiempo, es mucho más nocivo, ya el sentimiento de estrés o el periodo de estrés debería ser no más de 3 minutos, 5 minutos a Claro. lo más para salir Lo de la necesario alerta. para arrancar del león. Exacto, claro, del león, que no nos mate. Claro. Pero ahora nos encontramos en psicología clínica con personas que llevan semanas, meses en alerta, en estrés, y eso es terriblemente nocivo. O sea, como dije, el movimiento de la sangre, tenemos gente enfermas del estómago, gente con enfermedades a la piel, que se caiga el pelo, que se caigan las pestañas, eso es netamente estrés. Incluso el sistema inmunológico. Es por eso que, como les contaba King Lee, que es este japonés, este médico forestal, empezó a analizar cuáles son los efectos, porque básicamente cuando baja el sistema inmune también aumentan las células cancerígenas, eso quiere Mm. decir que aumenta la posibilidad de tener cáncer, ¿ya? Entonces, eso con respecto a cuál es como la situación actual y lo que significa el estrés o que debería significar el estrés. Oye, ahí súper interesante, porque claro, tú mencionabas que finalmente el estrés es una respuesta evolutiva natural, que durante los desde que somos Homo sapiens, ¿cierto? Fue desarrollándose en respuesta a la adaptación a la naturaleza. Finalmente vivíamos en un entorno natural, teníamos que adaptarnos y desarrollamos una respuesta a estrés que era un beneficio para el ser humano, pero que en este rápido cambio, ¿cierto? Que pasamos de vivir en contacto con la naturaleza a vivir en ciudades, es como que se torna completamente lo contrario, pasa de ser un Ujú. beneficio a ser algo
tratamos de evitar, que nos perturba. claro, Entonces, algo creo nocivo. que ahí, es cierto, hay como se refleja muy bien esta paradoja en la que estamos actualmente. Exacto, claro, el estrés pasó a ser algo positivo, como estabas diciendo tú, a dividirse en dos partes, que está el estrés positivo y el estrés negativo, ya el eustrés Claro. o el estrés. Y, pucha, lamentablemente la mayoría de nosotros está en el estrés negativo, ya, sobre todo con la pandemia y con esta rehabilitación forzosa, que significa quedarnos en la casa hasta que todo pase. Así que sí, y de ahí, pucha, vienen muchas investigaciones de distintas personas de cómo repercute o cómo deberíamos manejar el tema de volver a la naturaleza, Ujú. eh, de que la naturaleza nos está hablando, nuestro cuerpo nos está hablando y que en el fondo deberíamos hacerle caso, ¿ya? La gente, el ser humano en sí es muy porfiado, es difícil que le haga caso a su cuerpo, ya muchas veces dicen estoy estresado, voy al gimnasio y ya se va a pasar. Sí, el trabajo con el cuerpo es algo importante, pero también el trabajo con la mente, Claro. ya no hay que dividir esas dos partes. Y bueno, entonces, de ahí se derivaron otras investigaciones y se llevaron, se llevó a cabo, por ejemplo, que existía ahora, no sé si vamos a pasar a ese tema, la biofilia. Sí, mira, me gustaría porque, ¿cómo finalmente? Porque claro, hablamos de que estamos desconectados de la naturaleza, pero también es interesante saber cómo la naturaleza actúa, ¿cierto?, sobre nosotros a nivel psicológico. Ah, ya, Entonces perfecto. claro, hay un concepto súper importante que tú hablabas, de la biofilia, que yo conocí Ujú. hace bastante poco, Es un tema bastante que no nuevo, conocía, sí. sí. Primero, que quede bastante claro que los estudios con la naturaleza, bueno, se han hecho con anterioridad, pero es ahora que la gente le ha tomado más el peso. Ya la gente ha empezado a leer un poco más, informarse un poco más de lo que significa alejarse de la naturaleza, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué ocurre cuando uno está en contacto con la naturaleza? Baja la presión arterial, ya tenemos menos, nuestro corazón bombea menos sangre de forma tan nociva, bajan Ujú. los niveles de adrenalina en la sangre, ya que esta sensación de alerta es por tanta adrenalina, estamos como con estas hormonas a tope, ya disminuye la ansiedad, que es la respuesta del estrés, así es, que es maravilloso, y mejora la concentración, la memoria, o sea, uno se puede ser mucho más funcional dentro de su vida diaria, y bueno, dentro ya de lo que es netamente los trastornos, en trastornos como la depresión, en trastornos como el autismo, en trastornos como que está muy común en los niños, lamentablemente ahora, la hiperactividad, la falta de atención, la naturaleza es maravillosa, o sea, son tantos los estímulos que hay dentro de la naturaleza, sonidos, movimientos, olores, que resulta ser una terapia perfecta. Claro, si hablamos desde los trastornos más complejos, como la Ujú. esquizofrenia, la bipolaridad, etcétera, la naturaleza es maravillosa, pero debe estar de la mano de un terapeuta. Claro. Ya mucha gente te dice relájate, pero nadie te enseñó a relajarte. Ya uno no sabe lo que es estar relajado. Ya así que la naturaleza es maravillosa, es enorme, pero hay que saber leerla también, en cierto sentido. ¿Ya? No, dale. Y eso. Oye, Vi que Catalina, querías hablar. sí, sí, lo que pasa es que yo hace un tiempo estaba leyendo un libro, no recuerdo el nombre del autor, pero que hablaba de el trastorno, no recuerdo si decía trastorno o síndrome por déficit de naturaleza. Y Sí, el trastorno mencionaba por también déficit de varias cosas, naturaleza. porque decía que estaba compuesto de varias partes, y mencionaba también mucho de lo que tú comentas al respecto. Yo no sé si tú has escuchado de eso también, Sí, claro. Mira, el trastorno por déficit de ¿ya? naturaleza no es un trastorno que esté en el manual de diagnóstico estadístico de trastornos aún. Ya el manual Ya, de diagnóstico y trastornos es como un diccionario de trastornos que tenemos los psicólogos y psiquiatras y todo lo que esté ahí ya es un trastorno aceptado por toda la comunidad mental. Ya hay trastornos que entran y salen de este diccionario.
aún no está en este diccionario, pero lo más probable es que ya en su sexta edición, porque vamos en la quinta en todos estos años, Ujú. vayan a incluirlo, ¿ya? ¿Qué es el trastorno por déficit de naturaleza, ya? O el síndrome, también puede ser, ambas. Es esta desconexión abrupta o falta de naturaleza en nuestra vida que trae unos síntomas, ya trae consecuencias puntuales, que es la falta de concentración, la labilidad de las emociones. La habilidad significa que de repente estoy feliz y luego estoy triste, que no significa que seamos bipolares, ¿ya? La bipolaridad es algo totalmente distinta, pero claro, primero, ¿quién acuñó el nombre del trastorno por déficit de naturaleza? Lo acuñó Richard Lowe, que no es un psicólogo, sino que es un periodista, Ah, ya, ¿ya? perfecto. Él sacó un libro que es maravilloso, que se llama, si no me equivoco, El último niño en el bosque, Ujú. ¿ya? Y ahí empezó a darse cuenta, sobre todo en infantes, sobre todo en niños, que existían estas características nocivas, negativas, el aumento de la agresividad, por ejemplo, la irritabilidad, que son cosas distintas, y que en el fondo, luego de investigarlo, es por esta desconexión, esta falta de naturaleza en su rutina, ¿ya? Porque todo funciona en base a rutina. Él llegó a hablar, y de hecho ahora se está hablando de que el tema de la inteligencia naturalista debería ser la octava inteligencia, ¿ya? Recordemos que hay siete, que las implementó Howard Gardner, que es un psicólogo, él sí es un psicólogo, la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, etcétera, que la octava debería ser esta inteligencia naturalista, que es Mira, interesante. manejarse o trabajar con el ambiente natural. Mira, interesante. Oye, y ahí yo sé que muchos de los que nos ven son profesores de colegio o educadoras en jardines infantiles. Eh, ¿Qué les podríamos contar a ellos de los beneficios, cierto, que pueden tener al trabajar, no sé, con los niños, ya sea en el patio, al aire libre, o hacerlos trabajar con temas más naturales? Porque yo sé, Ujú. siempre nos preguntan así como, oye, pucha, los niños son tan desordenados, incluso nos pasa, nosotros tenemos un programa que se llama La Ruta Ambiental de Peñalolén, y llegan los profes de los colegios con los 30 40 niños vueltos locos porque vienen en el bus todo desordenado y dicen, "Ah, ¿sabes qué? No sé qué hacer con ellos". Y en transcurso que nosotros vamos caminando por el parque Quebrada de Macul, se llegan a sorprender de cómo se tranquilizan, cómo cambian su actitud. Entonces, yo me imagino que todo eso tiene un trasfondo más científico que simplemente Más psicológico, claro. más psicológico, claro, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a ellos al respecto? Ya, perfecto. A ver, ¿qué poder decirles? La concentración en los niños es algo totalmente trabajable. Sé que en algún momento es Ujú. súper es súper estresante, sobre todo para quienes trabajan con la infancia día a día. ¿Qué decirles? Decirles que la naturaleza es un autorregulador natural, ¿ya? Trabaja como un telón tranquilizante, aunque sea una imagen, ¿ya? Como la que tú estás transmitiendo arriba, es un telón tranquilizante que funciona automáticamente por nuestra memoria, ¿ya? Nosotros tenemos una memoria genética que nos lleva siempre hacia la naturaleza para cuando nosotros estamos estresados, ¿ya? Mm. Por ejemplo, los humanos vivimos, evolucionamos, nos dividimos, por así procreamos, todo gracias a la naturaleza y el efecto que ha tenido la naturaleza en nosotros, ¿ya? Hay muchos psicólogos que hablan sobre una tendencia innata, que como dije está presente genéticamente en los seres humanos debido a que toda nuestra evolución ocurrió en medio y gracias a la naturaleza. Entonces, Claro. ¿qué pasa con los infantes? Los infantes están recién aumentando su tabula rasa, dirían algunos, su mente, están metiendo recuerdos, están metiendo reglas, todo esto lo están organizando en su cabeza. ¿Y qué es la naturaleza para ellos? Es como un escape, es como cada uno de los sonidos, cada uno de los movimientos dentro de la naturaleza no pasa desapercibido para un niño. Se ha investigado que en niños este autorregulador es casi tan potente como una canción de cuna en bebés, ¿ya?
tiene un efecto relajante en niños, como hablé también anteriormente, la hiperactividad, que lamentablemente ahora es súper diagnosticada en los niños, en los escolares sobre todo. La mitad Eh, toma Ritalin. todos fuimos hiperactivos en el colegio, ¿ya? Todos lo fuimos lamentablemente, pero también es un llamado del cuerpo a la actividad. Y no es solamente, estaba leyendo un comentario ahí, que es tranquilizarse, ¿qué significa? No es solo salir a correr al bosque, ¿ya? El doctor King Lee, que es el que estaba hablando yo, él habla sobre integrarse a la naturaleza, o sea, escuchar los sonidos de la naturaleza. Él inventó lo que se llama baños de bosque, Ujú. que no es salir a pasear, por ejemplo, con tu perro a cualquier bosque que haya, sino que él dice primero que deben haber ciertos requisitos en el bosque, que tiene que ser frondoso, que tienen que haber hartos árboles altos, que tiene que haber una característica especial que en muchas partes no se encuentra. Recientemente, digo recientemente, en los últimos años, en las comunas se han dado cuenta que, por ejemplo, los arquitectos que hacían los edificios, se dieron cuenta que la falta de áreas verdes hacía que la gente no comprara departamentos en ciertos Claro. sectores. Porque es tan potente la necesidad de áreas verdes, la necesidad de ir, o sea, ahora en cuarentena lo que más me han dicho mis pacientes es, necesito ir a la playa, necesito ir al bosque. Está la doble presencia que se llama en el área laboral, que es estar pensando en otra parte, yo estoy acá trabajando, estoy pensando en otra parte. O sea, lo primero que haces cuando te dicen vas a tener vacaciones es pensar a dónde me voy a ir. Ya, que dónde voy a escapar, entre comillas. Todo el mundo habla en las noticias, el escape, que no debería ser tan choqueante, en verdad. Tratar de escapar de algo, tratar de escapar de una rutina. Hay muchos estudios, se hicieron estudios en niños también y adultos en un hospital, en donde Ya. monitorearon personas que tenían su camilla con una ventana que daba hacia la ciudad y personas que tenían su camilla con ventanas que daban hacia el bosque. Se dieron cuenta que las personas que tenían la ventana que daban hacia el bosque se recuperaban antes. Mira, ¿Por qué pasaba eso? Claro, y ahí se empezaron a dar cuenta, si ustedes se dan cuenta, ahora los hospitales implementaron parques, uno a veces no se da ni cuenta por qué existe este mini parque al lado del hospital. Es por eso, ya, porque todos han tomado de ejemplo, y como dije, nadie pensó que las partes nocivas o negativas que iba a traer el desconectarnos con la naturaleza iban a ser tan potentes. Ya, en cuanto a oye, los niños, perdón, dime. no, dale, dale, primero con la parte de los niños, que En quiero cuanto a pasar los después a otra niños, cosa. cosas tan mínimas como, por ejemplo, enseñarles a tener tu huerta, el experimento del poroto es por algo, ¿ya? Eh, la, aumentamos la responsabilidad, aumentamos el sentimiento de pertenencia. Soy importante porque tengo esta planta, yo la cuido, es mía, mira mamá, salió una flor de algo que es mío, el sentimiento de poder crear algo, mantener algo y una cosa que en verdad no es tan notorio, pero las reglas en los niños es muy importante y tener horarios, por ejemplo, a esta hora tengo que darle agua a mi planta, a esta hora tengo que cambiarla un poco más al sol, etcétera. Son cosas que después les va a servir un montón, que quedan en su memoria, que tuvieron un horario, fueron constantes y eso trajo un fruto. Todas esas cosas de los niños son influyentes y todo viene de la naturaleza. Así que, Oye, eso mismo te iba a comentar al respecto al estudio que tú hablabas del hospitales. Yo la otra vez veía un documental y también hacían un experimento súper interesante donde mandaban a dos estudiantes universitarios, uno hacía el mismo trayecto de siempre, por la calle, con los autos, todo, y al otro lo mandaban a la universidad, pero a través de un parque, ¿ya? mm, Eh, y después, bueno, les medían como ciertas cosas al inicio del experimento, como su creatividad, su concentración, su desempeño en la universidad. Y después de, no recuerdo cuánto tiempo, de haberles cambiado esta rutina, le volvían a hacer las mismas mediciones al final. Y claro, la persona que seguía yendo por la ciudad no tuvo ningún cambio. Pero sí el estudiante que hacía el recorrido de ida y de vuelta por el parque tuvo cambios en su vida cotidiana.
Entonces, ¿cuáles son los efectos que nosotros podríamos esperar del contacto con la naturaleza? ¿Cómo nos beneficiaríamos Ujú. nosotros si Sí. es que incorporáramos más naturaleza en nuestra vida? Bueno, hemos hablado mucho de todo lo que es negativo, pero la parte positiva es que, primero, se tiene datos de un aumento en la creatividad, ya en la concentración. Eh, los síntomas físicos, como ya hablamos, que es la baja presión arterial, em, un mejor sistema inmunológico, etcétera, son notables, pero mentalmente existe un reajuste en las necesidades, ya que esto pasa de forma inconsciente por la cabeza de muchas personas, ya en las que nosotros hemos hecho estudios como psicología, como carrera. Ya las personas es inherente que al ver una imagen, solamente una imagen, que es algo creado o es algo, no es tan natural como estar en el bosque, al ver esta imagen se tranquilizan, se concentran. Actualmente lo que están haciendo, por ejemplo, un ejemplo muy vago es cuando tienen que hacerse resonancias magnéticas, que es meterse en un Ya, hoyo cerrado, lo que están implementando es poner imágenes de naturaleza en el techo, ¿ya? Para mira, que la gente no se estrese, para que no se angustie, para que no les dé esta ansiedad, ¿ya? Y el contacto con la naturaleza es eso, es autorregularnos, ¿ya? Mucha gente lo asimila a empezar de cero o cargarse, recargarse, ¿ya? Con esta energía, con esta, que en el fondo viene desde siempre con nosotros, que llega a un punto en que casi no tiene explicación los efectos positivos que traen en las personas, ¿ya? Pero laboralmente se vuelve una persona mucho más funcional. En el colegio también ya lo hablé, la creatividad menos agresiva, la irritabilidad súper controlada. En los trabajos se está implementando ahora estos retiros, que hace un tiempo no existían, pero estos retiros, esto tiene un fin, ya el retiro es una desconexión, casi siempre yo les recomiendo a las empresas llevarlos a ambientes mucho más naturales, ojalá en el campo, si no es en el mar, la idea es que tenga una vista que, y que, y que no sea una sobrecarga de actividades, ¿ya? La idea es que puedan ir ahí e inconscientemente se van a dar cuenta que se van a poner a meditar. ¿Qué hice hoy día? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero llevar mi trabajo? Ya que sea una instancia de relajación. súper. Hoy ahí, bueno, estamos, como hablamos, en una situación súper particular que nos ha tocado vivir este año dado a la pandemia, y probablemente esto ha afectado a todos de una u otra forma, ¿cierto? Todos nosotros reaccionamos de manera diferente, pero además ahora siento que hay una sensación como que estamos en un periodo de transición, donde hay una alta incertidumbre, porque si bien estamos todavía en confinamiento, en cuarentena, algunas comunas empiezan a pasar a unos periodos de transición, estamos todos pensando en, chuta, ¿cuándo me va a tocar volver a la oficina? ¿Cómo lo voy a hacer? El miedo al trayecto, ¿cierto? Si es que tengo que tomar la micro, el metro, cuando vuelva, ¿cómo retomo todas mis tareas? Mm. Entonces, creo que estamos en un momento en particular muy estresante, que genera mucha ansiedad, y que después nos vamos a tener que enfrentar una vez que tengamos que retomar, ¿cierto?, nuestra vida normal, entre comillas, también de cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos, qué podríamos hacer en el fondo para tener una mejor salud mental en estos casos? A ver si podemos hacer un ejercicio, algunas recomendaciones, tips, como también para ya ir cerrando el programa. Que, pucha, lamentablemente yo creo que vamos a tener que hacer programas más largos, porque los últimos programas que hemos hecho, los 30 minutos nos quedan demasiado cortos. Corto, sí. Sí. Ya, perfecto. Ya, con la cuarentena lo que se vio en las personas es un sentimiento de desesperanza. Ya, Ujú. primero fue el chiste de todos los niños, que bueno, ya no voy a ir al colegio. Luego se empezaron a dar cuenta que hasta los niños empezaron a mostrar signos de desesperanza. Tristeza, ¿cuándo va a terminar esto? Estoy ansioso, empiezo a comer más, como le había dicho, alcohol, de tabaco, etcétera.
Claro, nadie pudo adelantarse al hecho, solamente los que trabajamos en el área de la salud mental, que esto iba a ser una locura, ¿ya? Y ¿cuáles son las actividades que nosotros hemos recomendado desde el día cero? Son la meditación, que se puede hacer en un balcón, pero como estamos hablando ahora de naturaleza, yo les recomiendo que ojalá proyecten una imagen de un bosque, del mar. Les dije, aunque sea una imagen creada, causa casi el mismo efecto que estar inserto en. Casi el mismo efecto. Sería mejor que estuviéramos haciéndolo en medio del bosque, sí, pero es imposible en este momento. Meditación. Hay una terapia que es la terapia de relajación muscular progresiva, eh, ¿Ya? que es relajar cada parte de tu cuerpo. Como también me reía adelante, todo el mundo te dice relájate, pero nadie te dice, uno nunca sabe qué es estar relajado. He pasado tanto tiempo estresada que ya no sé lo que es estar relajada. Ese punto me han dicho muchos de mis pacientes. Así que esta terapia lo que hace es enseñarte a estar relajada, cómo se siente estar relajado. Se parte por el tren hacia abajo, desde la cintura hacia abajo, Hoy, y y luego hacia la cintura hacia arriba. podríamos hacer, no sé si se puede, ¿eh? Pero se podría hacer como el ejercicio hoy día, hace un ratito, como un regalo para la gente que nos está viendo y que se ha quedado a ver el programa completo. ¿Eh? Claro, sí, no hay problema. ¿Sí? Yo los puedo guiar. Espero que lo estén anotando. Yo creo que Mira, ya queda grabado, ¿cierto? estamos bien todavía con el tiempo, así que si te animas ahí, Sí, claro, no hay problema. lo podemos hacer. Sí, feliz, ¿Ya? yo feliz. ¿Sí? Hagámoslo, pero justo al final, ¿ah, cierto? Sí, pues al final, Porque tengo cierre. algunas recomendaciones para los niños. Súper. Volviendo a eso, los niños, es muy importante. Mucha gente me dijo ahí cómo hacerlo si en la comuna, por ejemplo, no hay áreas verdes. Ya. Ujú. Eh, Aquí los chiquillos han mostrado muchas formas de hacer huertos en espacios reducidos, dentro del departamento, si es que viven en el departamento. Como les dije, los huertos y todo lo que sea plantación o tener algo propio en los niños es muy importante. Ya se van a dar cuenta que si ustedes le dan un espacio, que no tiene que ser siempre, les dije, trabajar el horario en los niños es fundamental. Decirle, tú de tal hora a tal hora tienes tiempo para ir a ver tu huerto, tienes que hacer tal cosa, eso va a interiorizarse y sistemáticamente ellos van a trabajar lo que es un horario. Van a estar eliminando tensiones, la irritabilidad se les va, los niveles de irritabilidad se van a bajar. eh, y como les dije, el sentimiento de pertenencia, de tener algo que es suyo, es inmenso en las personas, es inmenso en los niños, ¿ya? Es algo que pasa desapercibido para los adultos, pero en los niños tiene un impacto enorme. Y aparte hay otras meditaciones que son para niños, que son muy fáciles de buscar en internet, que también les ayuda a saber lo que es estar tranquilo, ¿ya? Claro. Y eso más que nada. En los adultos mayores, las manualidades. Ya también, como ¿Sí? les dije, ojalá con una imagen de naturaleza de fondo. Yo, a mi tata, que espero que lo esté viendo, ella lo que hace es sentarse en el balcón a tejer. Desde el balcón tiene una vista maravillosa de algunos árboles, así que eso es lo que hace ella, teje, mirando los árboles, los relaja y les quita esta ansiedad de estar encerrados tanto tiempo. Ya los adultos mayores es una población que mucha gente olvida, es esta población que ha estado la mayoría encerrada desde que empezó el problema, que son 4 o 5 meses encerrados, es una locura. Bastante. Y eso, más que nada, por las partes etarias. Así Súper. serían como mis recomendaciones. Muy bien. No sé si nos queda algo más o pasamos al ejercicio. No, yo creo que si sienten, como les dije, para terminar, Ujú. escuchar el cuerpo, la mente también habla, y cuando sientes que ya estás sobrepasado de los límites, habla con un especialista, nunca te quedes callado, porque puede ser peor. Perfecto. Entonces, Eso. a todos los que se quedaron hasta el final de la entrevista, les tenemos este pequeño regalo. Así que, primero me imagino que algunas indicaciones, como ponerse cómodo, no sé si sentarse. ¿Cuáles son las recomendaciones para lo que vamos a Bien, hacer ahora?
Existen dos formas de hacer esta terapia de relajación. Una es ¿Ya? estar sentado de la forma más cómoda que se pueda, que sea posible, porque también se puede hacer en el trabajo, ¿ya? Es Ujú. una terapia de relajación que no es tan evidente, así que también se la recomiendo a mis pacientes que sufren de crisis de pánico, cuando están en un ambiente con muchas más personas. No se Ujú. nota tanto, ¿ya? Así que puede ser sentado de la forma más relajada posible, con la ropa más suelta posible, o Ujú. acostados, ¿ya? Perfecto. Acostados. En ambos casos puede ser con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Para mis pacientes que tienen claustrofobia, casi siempre tienen los ojos abiertos, ¿ya? Pero si ustedes pueden quedarse con los ojos cerrados y relajarse con los ojos cerrados, perfecto, ¿ya? Perfecto. Esas son las primeras indicaciones. Ahora partamos con todo lo que tiene que ver con la relajación. Si van a Yo estar con los ojos... ¿Mm? voy a poner aquí, aprovechando lo que hemos hablado, voy a poner una imagen de naturaleza para que nos Perfecto. ayude ahí a las sensaciones. ¿Ya? Justo iba a eso. Y yo ahora soy un espectador más. Si se van a quedar con los ojos abiertos, como les dije, ojalá poner o proyectar una imagen de la naturaleza. Si se van a quedar con los ojos cerrados, ojalá poner sonidos de la naturaleza. Puede ser Perfecto. aves, puede ser el viento, puede ser el aguaterapia, puede ser cualquiera de ellas. ¿Ya? Y comenzamos. Entonces, primero se va a inhalar, vamos a inhalar y exhalar lo más lento posible, sin llegar a ahogarnos, ya con los ojos cerrados o abiertos, ya lo dijimos, y todo el tiempo vamos a pensar en la palabra relajación. Si no es relajación, pueden pensar en la palabra blanco. Milagrosamente, cuando uno piensa en la palabra blanco, automáticamente dejamos la mente en blanco. Así que vamos a seguir respirando, pensando en la palabra blanco todo el tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser apretar los dedos de los pies lo más fuerte que puedan. Vamos a esperar ahí unos 5 segundos hasta que empiece a ser molesto. Esa es la idea, que les moleste tener los dedos tan apretados. Y luego, junto con expirar, vamos a soltar los dedos. ¿Ya? Esto se puede repetir entre 2 a 3 veces, ya puede ser tres sesiones, por ejemplo, de apretar los dedos de los pies y soltarlos. Cuando uno aprieta los dedos y tiene esta sensación tan desagradable, así están nuestros músculos cuando estamos estresados. Ya cuando algo malo pasó en el trabajo, cuando nos sentimos tristes y en verdad estamos ansiosos, los dedos de los pies doblados, así tan molesto, así tenemos los pies. Y luego al soltarlo, expirar, soltar, pensar en blanco, eso son pies relajados. Y así vamos a ir subiendo, ahora vamos siempre inhalando y exhalando, vamos a apretar los muslos, pensando todo el tiempo en blanco, apretar los muslos lo más que se pueda hasta que sea molesto otra vez. Y luego al expirar vamos a soltar los músculos de los muslos. Y así otra vez, otras 2 a 3 veces, cuando los muslos estén muy apretados y estén molestando, es así cuando, cómo se siente cuando estamos estresados, no nos damos ni cuenta. Y luego se vuelve a soltar. ¿Ya? Luego vamos subiendo, vamos a hacerlo ahora con el estómago. Apretar el estómago lo más posible hasta que sea incómodo. El estómago es uno de los principales perjudicados del estrés y la ansiedad. Ya casi siempre se aprieta el estómago de la manera en la que lo están haciendo ahora, que es molesto, es doloroso, después de un tiempo se cansa. Luego vamos a expirar y vamos a soltar el estómago. Así es como debería estar siempre el estómago, relajado, pensando siempre en blanco. Luego vamos a hacerlo otra vez, de 2 a 3 veces otra vez. ¿Ya? Vamos subiendo, ahora podemos hacerlo con las manos. Lo mismo, apretar las manos hasta que sea molesto, hasta que empiece a notarse un poquito lo blanco entre medio de nuestros dedos. Así de apretado tiene que estar. Y luego al expirar, pensar en blanco y soltar, relajar las manos. Vamos a subir y podemos hacer lo mismo con los ojos, con la boca, con cualquier parte de la cara, que uno pueda apretar totalmente los pómulos, eh, apretar con fuerza la mandíbula para que se aprieten mucho los pómulos hasta que sea molesto y luego expirar y soltar para que se relaje la cara. Así es como debería estar la cara cuando uno está tranquilo, relajado. ¿Ya? La mandíbula es uno de los músculos que... la mandíbula
y todos sus músculos alrededor son los músculos también más afectados cuando uno está estresado y siente ira. Así que apretarlo lo más posible, de 2 a 3 veces otra vez, pensando en la palabra blanco para que no nos dé rabia, porque así funciona el cuerpo. Luego expirar, soltar, y así es como debería ser nuestra cara relajada. Al finalizar, al llegar a la cara, se puede apretar todo el cuerpo, otra vez hasta que sea muy molesto, todo el cuerpo completamente apretado, cada uno de sus músculos, siendo consciente de cada uno de los músculos que tienen apretados, pensando en blanco, otra vez, después de unos 5 segundos, vamos a soltar, se expira y se relaja el cuerpo. También se repite de 2 a 3 veces y se van a dar cuenta que al final, aparte de estar agotados, van a estar completamente relajados. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy relajado. Oye, espero que lo hayan podido hacer el ejercicio en sus casas. De verdad, yo me siento mucho más relajado ahora. Bueno, Sí, y junto con esto, Catalina, agradecerte tu tiempo, agradecer tu disposición, e invitar también a las personas que nos vieron a quedarse con esta sensación de relajo, de disminuir el estrés y de también valorar, ¿cierto?, la naturaleza, que finalmente eh, es- nos provee, ¿cierto?, de todos estos beneficios y todo. Sí. finalmente se muestra que no podemos tener una vida plena, ¿cierto?, una vida completamente con bienestar si es que no incorporamos el contacto con la naturaleza en nuestra vida. Si no se puede en el día a día para los que vivimos en la ciudad, tratar de alguna forma poder tener este contacto. Así que, Catalina, muchas gracias. No sé si Muchas quieres gracias. dar algún mensaje final antes de despedirnos. Gracias a todos ustedes, espero que lo estén haciendo de la mejor forma posible, sin estresarse, sin llevarse hasta el límite. Viene un periodo de desconfinamiento, espero que también sigan trabajando su mente. El hecho de volver al trabajo en algún momento no significa que todo ya pasó. Nunca se dejen estar con la mente, nunca se dejen estar con el cuerpo y traten de acercarse lo más posible a la naturaleza. Perfecto. Para todos los que les gustó el ejercicio o quieren repasar algo, les comento que lo vamos a subir, eh, yo creo que mañana ya a Instagram TV para que lo puedan repasar. Y también en nuestro canal de YouTube Peñalolén Más Verde. Muchas gracias, Catalina. Que estés muy bien. Que estén Cuídate. Hasta una súper. próxima. Hasta Chao. luego.